Paz a vosotros, hermanos, continuando con el tema de la segunda venida de Cristo y nuestro recogimiento al Señor. Estamos en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos quedamos en el verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo. Fíjese bien cómo dice Pablo. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. La doctrina del rapto misterioso, en silencio y de manera invisible, viola flagrantemente las Escrituras, porque en realidad el Señor en su segunda venida viene por el redimido, pero viene por el redimido íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Esta parte del cuerpo es la que ha sido violada, ignorada por el planteamiento de que la iglesia desaparece de forma invisible. Cuando dice vuestro espíritu y alma y cuerpo, se está refiriendo a los cuerpos de los santos que se van a levantar y van a salir de las sepulturas el día que el Señor aparezca y que llame a los muertos. Esta duda, este punto, es la parte más difícil de asimilar para la mente natural. Por eso el Señor fue muy misericordioso, amoroso, paciente. ¿Y qué otro adjetivo pudiéramos añadir? Fue muy didáctico cuando se aparece por espacio de 40 días. Después que resucitó de los muertos, con pruebas indubitables. Esa palabra indubitable es indudable. El Señor quería dejar en claro que Él había resucitado con un cuerpo visible, palpable, que aunque podía atravesar paredes, podía ir y venir a voluntad, porque ya no estaba sujeto a las leyes naturales de este mundo. Pero Él, cuando se aparece en Lucas capítulo 24, por ejemplo, dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Para que ellos entendieran que un espíritu no come. Imagínese usted que el Señor se come el bocado del pez asado y luego ellos vieran el pedacito que se queda flotando. Es que era un cuerpo. Esta necedad de no entender la verdad de Dios la menciona Pablo. Pero dirá alguno, ¿con qué cuerpo vendrán los muertos? Necio, dice. Ya les habla de la analogía del trigo. Pero se pierde de vista que el Señor quiere levantar los cuerpos para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palpad y ved, dijo el Señor, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Carne y huesos, pero no sangre. Porque carne y sangre, es decir, un cuerpo o una carne que depende de la sangre, no puede heredar el reino de Dios. Entonces, a la semejanza de su resurrección, así va a llamar el Señor a los suyos, a los muertos en Cristo, y van a salir de los cementerios y las tumbas se van a abrir. Cuando el Señor resucitó, la piedra fue movida. Cuando el Señor muere, dice la Biblia, abriéronse los sepulcros y muchos
cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La postura del rapto misterioso que te hace de la resurrección una caricatura, te pasa la hoja y dice, los vivos desaparecieron y ya. Así, a las bodas del Cordero y todo lo que te plantean. Aunque Pablo no te dice nada de eso. En realidad lo que el Señor está planteando desde el principio es que los muertos van a resucitar con cuerpo. Estudie eso, por favor, amigo pretribulacionista. Y en lugar de estudiar el planteamiento de un tal John Nelson Darby, Scofield y todos los demás, estudie, por favor, la doctrina de la resurrección tal y como se la plantea en la Biblia. Entonces el cuerpo está incluido. Los santos saldrán de los cementerios. El mundo se va a horrorizar. Y los que estemos vivos seremos transformados. Todo esto va a pasar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que, aunque estamos en la primera de Tesalonicenses, quisiera citar a lo que le dijo Pablo a los Corintios, porque les dice lo mismo. Primera de Corintios 1, verso 5, le dice a los Corintios, ustedes están enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero te está hablando de la manifestación. No te está hablando de algo oculto. Y los corintios están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No un rapto secreto, que nadie se va a dar cuenta. Y se lo llevaron los ovnis. No, hermanos, no creas fábulas, no creas lo que la Biblia no dice. Si tú tienes la misma fe que tenían los corintios, entonces tú también estás esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él te confirmará hasta el fin, para que seas tú, mi amado hermano, sin falta, en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día que el Señor se manifestará. Lucas 17:30. Como esto será el día que el Señor, que el Hijo del Hombre, se manifestará. Pero siempre te habla de manifestarse. Nunca te habla que en oculto, que de repente los aviones, si el piloto era cristiano, desapareció, así. Nada de esto plantea la Biblia. Y mucho menos que la cantidad de santos que duermen en el polvo de la tierra se van a ir a la gloria y la gente ni cuenta se va a dar. La Biblia dice, se van a abrir los sepulcros. Los muertos oirán su voz y saldrán. ¿Cómo saldrán? ¿Cómo salió el Señor? Con cuerpos de carne y hueso, sin sangre. Bueno, avancemos a la segunda de Tesalonicenses para finalizar lo que les enseñó Pablo a los tesalonicenses, que es lo mismo que le enseñó a los corintios y a los efesios y a los gálatas. La segunda venida en gloria para resucitar a la iglesia y transformar a los vivos, para tomar el reino. Segunda de Tesalonicenses 1. Desde el verso 4, ustedes, hermanos, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Es decir, estaban sufriendo tribulación y persecución. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Otra vez menciona el reino, nunca menciona para que te ganes un cuarto de oro, ¿no?
por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, esto no se va a quedar así. El Señor va a pagar a los que los atribulan. Note el verso 7. Y a vosotros, tesalonicenses, que sois atribulados, dar reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifestará otra vez, una y otra vez la Escritura reiterando la manifestación. Y aquí añade algo que no deja lugar a dudas. Porque allá donde decimos esperando la manifestación a los corintios, aquí añade a los ángeles. Porque siempre cuando se trata de defender una postura o falsear la Escritura, no, es la manifestación pero para la iglesia. Ahí no dice para la iglesia, es la manifestación. Y aquí dice, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cómo? Tesalonicenses, yo a ustedes les voy a dar reposo cuando se manifestará el Señor del cielo, con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Cuando viniere, mire, qué claro está aquí. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos. Y ahí se refiere a la resurrección, a la transformación. Y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Claro, porque para los que creyeron es admirable y para los que no es terrible, van a ser castigados. Siempre la Escritura presentándote los que comen y beben y los que le están esperando. Siempre el mismo evento, siempre los dos grupos, siempre para unos gozo, para otros miedo y destrucción. Dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación. E hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Último punto en la carta a los tesalonicenses. Esto va a pasar, va a castigar a unos y se va a glorificar en la iglesia ese día. Empero, capítulo 2, os rogamos, otra vez el mismo formato. Les digo lo que va a pasar, pero hay un problema siempre con el cuándo va a pasar. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, porque Él viene a recogernos, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Es que ese día se va a manifestar, en el día del Señor, ¿no? Les recuerdo, 1 Corintios 1, 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin faltas en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo. No se muevan fácilmente, no se conturben ni por espíritu ni por palabra, como que el día del Señor esté cerca, es el día que se va a manifestar. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesucristo no se va a manifestar, no va a venir,
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí en mi Reina Valera la expresión porque no vendrá, está en cursiva, quiere decir que no es parte del original. Me permito leerles entonces en la versión Dios habla hoy, segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Vamos a ver cómo dice. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, o sea, del día del Señor, cuando Él se manifiesta y nos recoge, antes de aquel día, tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. Bueno, el famoso tema del hombre de pecado, que será motivo de otro video. Amados hermanos, el pretribulacionismo está basado sobre palabras de hombres, falsea la doctrina de la resurrección, falsea la expresión que habremos quedado hasta la venida del Señor, que es la segunda, enseña que la iglesia desaparecerá y solamente te lo aplica a los vivos, cuando la Biblia nunca ha planteado un desaparecer, y mucho menos hablando de los que van a resucitar. Y la Biblia, Jesucristo, por espacio de 40 días, enseñó la corporeidad, si me permite esa expresión, la corporeidad de la resurrección, que son cuerpos, y Pablo también lo enseñó. Pero el pretribulacionismo te ha dicho que Jesucristo recoge a los suyos, los desvanece en el aire, y de los muertos ni sus luces. Y la iglesia ha adoptado estas frases como se va antes. La iglesia se va antes, cuando Pablo nunca anduvo diciendo la iglesia se va antes. Y ese precisamente es el fundamento de este rapto misterioso que no existe en la Biblia. Lastimosamente, todo se reduce a implantar este concepto, implantarlo. Y es lo siguiente, que la iglesia del último tiempo no debe pasar por la gran tribulación. Eso es todo el problema, o es todo el fundamento. En esta idea se fundamenta el planteamiento pre-tribulacionista. Que por otro lado, si nosotros analizamos este planteamiento, es un planteamiento ofensivo, pudiéramos decir hasta ridículo, con el debido respeto para los que lo creen, porque si el mismo Señor Jesucristo fue muerto, los apóstoles algunos de ellos fueron degollados, y la Biblia habla de los mártires. Una y otra vez la palabra nos dice, no te fatigues cuando el Señor te llama la atención, aún no has resistido hasta la sangre, no te han sacado sangre por el Evangelio. No me gustaría que me sacaran sangre, pero si nos toca, el que va a cuchillo, el que va a cárcel, a cárcel. No a todos les toca ser mártires, pero a muchos les ha tocado. Entonces, no hay en la Escritura un planteamiento como que tú nunca vas a ser tocado.
Es una ofensa decirle a nuestros hermanos que están ahorita siendo degollados en los países árabes, por ejemplo, y esto ha sido así, hermanos, en la China comunista del pasado, en Rusia, en muchas partes del mundo, aún en México, en las zonas alejadas de la parte sur de la República, gente desalojada de sus casas a punta de machete, cuando el gobierno no hace nada, unos muertos, torturados, y decirles, la novia no puede ser tocada. No hay un planteamiento en la Biblia de que la novia no pueda ser tocada, porque la novia tiene siglos y la gran parte de la novia duerme en el polvo de la tierra y muchos de ellos aserrados, muertos a cuchillo, de los cuales el mundo no era digno. El planteamiento es completamente contrario a la premisa del pretribulacionismo, a saber que la iglesia no tiene que ser tocada. Cuando dice que el Señor no nos ha puesto para ira, simple y sencillamente está hablando que el que no esté en Cristo el día que Él aparezca va a sufrir la ira de Dios. De hecho, el que no cree ya es condenado y la ira de Dios está sobre él. Pero aquel día la va a sufrir. Nunca la Escritura plantea que la ira de Dios esté hecha para la iglesia. Pero una cosa es la ira de Dios, que en las 7 copas se consuma. Es la plenitud de la ira de Dios. Y otra cosa es la gran tribulación, que la Biblia no la plantea como que es la ira de Dios. La ira de Dios empieza con el advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo para dar el pago a los que no conocieron al Señor ni obedecen el Evangelio. Pero a nosotros danos reposo cuando venga ese día, según lo que acabamos de leer, para ser glorificado en sus santos. No le digas a los que están siendo degollados, no le digas a la iglesia degollada y perseguida el día de hoy que no va a ser tocada. En primer lugar, no te van a creer. En segundo lugar, no es el planteamiento bíblico. Bien, en el siguiente video voy a comentar sobre esta postura. Pero antes de terminar, tengo 5 minutitos. No puedo pasar por alto la trompeta, la final trompeta, que algunos me han preguntado. Me han hecho varias preguntas. Por ejemplo, me han dicho, pastor, los pretribulacionistas dicen que del capítulo 4 en adelante no se menciona la iglesia. ¿Será eso verdad? Bueno, abramos la escritura para ver si es cierto. También me han preguntado si la final trompeta es la del séptimo ángel. Por supuesto, porque no hay 8 trompetas. Al toque de la final trompeta, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Es decir, que Él toma los reinos, ¿no? Y de su Cristo, perdón, y reinará para siempre jamás. A la séptima trompeta el Señor toma el reino. Por supuesto está hablando de la segunda venida y de la resurrección. Leámoslo más abajo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Pero nosotros, juntamente con Él, por supuesto. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Fíjese cuándo empieza la ira. Y el tiempo de los muertos.
para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeñitos y a los grandes y para que destruyas los que destruyen la tierra. Mire todo lo que va a hacer el Señor cuando aparezca en gloria. Número 1, va a tomar el reino. Las naciones se van a irar, va a venir su ira. Llegó el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Pero aquí lo que llama la atención, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Supuestamente en 4.1 los iba a galardonar según el planteamiento pretribulacionista, que se fue 7 años antes y los galardonó, se casó allá. Todo esto lo vamos a comentar cuando entremos al libro del Apocalipsis. Pero mire cómo dice, para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Apenas los va a galardonar. Esto del galardón, ya para finalizar el video. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo. Perdone, 22:12. Dice el Señor, y he aquí yo vengo presto. Siempre es la venida, ¿no? Yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y omega, principio y fin. Dice el principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Pero yo vengo presto y mi galardón conmigo. Yo sé que todos los que siguen el planteamiento pretribulacionista no hayan cómo acomodar el libro de Apocalipsis. Pero el error está en haber adoptado un planteamiento de un hombre y querer leer el Apocalipsis con estas premisas, raptando a una iglesia en 4.1, llevándola a las bodas del Cordero, fraccionando a la novia en partes y casando solamente una parte, y dejando a los santos del Antiguo Testamento para no sé cuándo, y a los santos mártires de todo el libro del Apocalipsis que dicen que no es iglesia. Por favor, hermanos. Pero esto lo veremos en el siguiente video. Dios te bendiga.